Gracias. La ofensa permanente, Gibraltar, Coronel Manrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero agradecerle que haya organizado, que haya coordinado esta tertulia de hoy. Esperemos a ver cómo sale y luego me lo agradeces. No tengo ninguna duda de que va a salir bien, ¿eh? Nos acompaña también General Fontela, buen amigo de esta casa y buen amigo nuestro. Buenos días. Y por último y no menos importante, está con nosotros pues Fernando Montoya, experto en geopolítica estratégica. Don Fernando, buenos días. Pues muy buenos días, es un placer estar aquí de nuevo con vosotros, ¿eh? Bueno, luego se va a incorporar a lo largo de la mañana, a lo largo de la tertulia, estará con nosotros Guillermo Rocafort, que también es gran experto en este asunto, que yo creo que es importante. También estaremos con el profesor José Luis Oella, con Santiago Brodantelo, con Pío Moa. Bueno, yo creo que es un programa de mucha altura, mucho nivel. Fernando, ponnos un poco en antecedentes. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues la verdad es que, como siempre, acaba siendo fruto de herencias, de guerras de sucesión, que nos ha llevado a una situación muy comprometida desde allí por el año 1700. Entonces, para ponernos un poco, yo diría, me haría una pregunta: ¿por qué Gibraltar hoy día no es español, ¿no? Entonces, yo partiría de la fecha del 1 de diciembre de 1700, en la que fallecía Carlos II, el denominado hechizado, y además fallecía sin descendencia. Pero si a esto unimos la desgracia de que un año antes había fallecido a quien pensaba poner en su trono, que era a José Fernando de Baviera, como sucesor legítimo suyo, y a la vez también a su esposa, la cosa se le complicó, con lo cual antes de morir tuvo que cambiar el testamento de modo muy rápido y decidió que fuera su sucesor el nieto de Luis XIV, Felipe d'Anjou, que a la sazón sería nuestro Felipe V. Esto evidentemente desequilibraba la situación de poder en Europa, y el resto de los europeos, claro, tenían una cierta preocupación porque se unían dos grandes potencias en el momento, como eran Francia y España. Entonces reaccionó Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico y también los Países Bajos. Bien. Entonces, frente a estos, más los que eran partidarios del que ellos pensaban que debía de ser el heredero lógico a la corona de España, el archiduque Carlos de Austria, formaron una gran coalición y decidieron declarar la guerra a España y Francia y a quienes apoyaban, españoles que apoyaban a la rama de Felipe d'Anjou. Y así comenzó nuestra desgraciada guerra de sucesión, que duró nada menos que 12 años. Bien. Y para meternos en harina, tenemos que fijar la fecha del 1 de agosto de 1704, con el primer asedio a Gibraltar por parte del almirante George Rooke, que en realidad para lo que se mandó allí fue para tomar Gibraltar y ponerlo al servicio del archiduque Carlos de Austria, ¿verdad? Al final, con una flota importante, 61 navíos altamente equipados, 3.000 tripulantes, etcétera, frente a unos 500 hombres en Gibraltar, de los cuales únicamente había 100 militares. La toma de Gibraltar fue relativamente sencilla, aguantaron lo que pudieron, la verdad, como auténticos héroes, pero lo cierto es que acabaron en 48 horas, ¿no? Y el almirante cambió la postura y, en vez de ponerlo a nombre para lo que su misión fue, que era la de poner el nombre de Gibraltar al archiduque Carlos de Austria, con lo cual lo hubiera quedado en manos de España, decidió ponerlo bajo la soberanía de Ana de Inglaterra. Y ahí empezó nuestro gran dilema, ¿no? Después, durante 9 años posteriores, España intentó recuperarlo en varias ocasiones, no lo consiguió, y la hostilidad termina con el Tratado de Utrecht del 13 de julio de 1713. Hay que decir que los españoles, no contentos con la situación, intentaron durante muchísimas ocasiones, antes del Tratado de Utrecht, recuperarlo, e incluso después también de recuperarlo, ya en el año 1729, en 1783 fue la última oportunidad, y a partir de entonces no ha habido ningún movimiento táctico para impulsar la conquista o toma de Gibraltar.
la fecha clave segunda, podríamos determinarlo, y a partir que es la fecha en la que tenemos de referencia para todo lo que es historia pura y dura reciente de esto, es el Tratado de Utrecht, 13 de julio de 1713. El Tratado de Utrecht, en definitiva, viene a decir que, bueno, que se cedió, se reconocía la posesión británica de Gibraltar, punto 1, en su artículo 10. 2, se cedió el Peñón, pero solo el Peñón, a perpetuidad y con una única cláusula, y es que si revertía, tenía que revertir sobre España, no podía caer en otras manos. Por lo tanto, tenemos derecho a reversión. Sí, los gibraltareños quieren, claro. Pero desde luego en ningún momento tenían derecho a sobalismo. Todos somos conscientes de que los diferentes acontecimientos han ido ampliando su espacio, su zona, basándose en diferentes, añagazas. La verdad es que han ampliado muchísimo más de lo que inicialmente era el Tratado de Utrecht. Y claro, en aquellos tiempos no había aviones, ni pensaban que iba a haber, no sabían lo que era aquello. Por tanto, el espacio aéreo no había. Aguas jurisdiccionales tampoco las tenían, y sin embargo ahora están reclamando las 12 millas correspondientes, con lo cual a poco se nos meten en Cádiz, ¿no? Pero no en la provincia, sino en la ciudad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta es un poco la situación esta que... Y desde 1963 lo cierto es que está incluido Gibraltar en la lista de territorios sometidos a descolonización, desde 1963. En la Declaración de Lisboa de 1980, España y el Reino Unido se comprometieron a resolver el problema por vía pacífica. Y posteriormente se desarrolló esta decisión con la Declaración de Bruselas del 84. Cierto es que España, en aquellas fechas, e Inglaterra empezaron a negociar, pero unilateralmente el Reino Unido interrumpió las conversaciones. Por tanto, estamos en esta situación de stand-by y, Pero es decir, a pesar de los buenos gestos de buena voluntad por parte de España, entiéndaseme, la apertura de la verja, el Reino Unido no negocia con España. No negocia con España. Coronel Manrique. Hombre, negocia con trampas. Pero la peculiaridad, forma de ser inglesa ha sido siempre así. Ha sido la aproximación indirecta, los hechos consumados, la supremacía. A lo anterior, yo quería decir que hubo una época que hubo un Carlos III, el austríaco, que estuvo en Gibraltar y que aquella plaza que era suya, de española. O sea, que hubo un periodo en el que incluso el bando austríaco reconocía la españolidad de aquella plaza. Luego el tratado también se concreta al pueblo y a su puerto. Ni siquiera el Peñón, el Monte Hacho estaba... En fin, la legalidad, históricamente y jurídicamente, está con España. Está con España. Está con España, además refrendada por las Naciones Unidas. Y a pesar de eso, Inglaterra no ha querido. En cuanto las negociaciones del anterior régimen forzaron estas resoluciones de las Naciones Unidas, Inglaterra inmediatamente después hizo un referéndum, dotó una constitución, jugó en contra de lo pactado y de la legalidad internacional, pero descaradamente. Y eso fue lo que dio paso a la reacción española de aplicar la legalidad de Utrecht. Ni siquiera es una maniobra de venganza. No, es que Utrecht decía que no había comunicación entre un sitio y otro. Pues eso se aplicó. Y también hay que hacer notar que durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que los ingleses, sobre todo cuando Alemania empezaba a declinar, cuando empezó a cambiar un poco el signo de la guerra, ampliaron la pista de hierba que habían hecho en el hipódromo, España había reforzado tanto las defensas perimetrales, por decirlo así, del estrecho de Gibraltar, las dos bocas del estrecho, artillando África, el norte de África y nuestra orilla sur, que prácticamente militarmente
también estaba cercado Gibraltar. Gibraltar, desde el punto de vista militar, en los años 40 y 50, no tenía capacidad no solo de supervivencia económica, sino tampoco militar. Estaba prisionera de la potencialidad española. Luego todo eso se ha ido deteriorando, pero resumo, la mala fe inglesa ha sido palpable, la ilegalidad ha sido palpable, y ante eso las posiciones de fuerza españolas son las que dieron paso a una situación de ventaja que se perdió, iba a decir traidoramente, cuando se entregó no solo la apertura de la verja, sino miles de facilidades en comunicaciones, y se admitieron numerosísimas humillaciones de todo tipo. Pero eso ya es otro paso que... Bueno, hay un libro maravilloso de José María Carrascal que se llama la batalla diplomática, y ahí cuenta, yo he tenido la ocasión de entrevistarle en distintas ocasiones, cómo cuenta que en los años 60 nosotros ganamos en la ONU esa batalla diplomática, pero luego levantamos el pie del acelerador y lo único efectivo fue cerrar la verja. General Fontela. Bueno, hay que resaltar, aparte de lo que incidiendo sobre lo que has dicho anteriormente, que es una incongruencia y una ignominia que en Gran Bretaña, que es un aliado nuestro en la Unión Europea hasta la fecha, y en la OTAN, sea precisamente, no que sea una amenaza, sino es que ha roto la integridad nacional de España, poseyendo una roca como la de Gibraltar. ¿Por qué tiene tanto interés Gibraltar para los británicos? Pues hay que ponerlo también su valor, porque la Gibraltar, como tal roca, pues tiene en sí poco valor. El valor le da precisamente su situación dentro del estrecho de Gibraltar. Es una obviedad decir la importancia estratégica que tienen los estrechos en el mundo, sobre todo los estrechos tan estrechos como el de Gibraltar, y donde hay tanto tráfico, tanto comercial como militar. En este aspecto, el estrecho de Gibraltar se comporta como unas bolas de presión, una bola de presión, una esfera de presión que está al norte, en Europa, en España, en la península, y otra esfera de presión que está al sur, en África. Esa esfera de presión, la presión va para arriba o para abajo, según la fuerza que hay en cada lado. Nunca se va a estar en equilibrio, nunca ha estado en equilibrio históricamente. Si recordamos históricamente, pues la presión ha sido por el sur mayor, pues han venido a España nada más que catástrofes. Los cartagineses en los 730, en la Edad Media, pues las invasiones, ¿no? Siempre recordamos a 711, pero también hay que recordar las invasiones de los imperios bereberes, los almorávides, los almohades, los benimerines, etcétera. Cuando España coge fuerza y termina la reconquista, la presión cambia de signo, y es cuando España salta el estrecho, España y Portugal, la conquista de Ceuta, de Melilla, y después todas las serie de posiciones y ciudades y islotes que hay alrededor de la costa norteafricana, desde Orán hasta Arcila o Larache. Y después podemos recordar también el protectorado. Sin embargo, ahora mismo es evidente que los signos de los tiempos han cambiado. La presión es de sur a norte. La amenaza de Marruecos, que no es solamente una amenaza, pero que muchas veces hemos tenido varias agresiones en tiempos recientes de ella, en Inni, en el Sahara, en el Perejil, pues ese gran Magreb que llega hasta el Tajo, y por cierto Ceuta y Melilla, y sin olvidar la reconquista del Andalus que quieren todos los partidos integrantes del ISIS y similares. Sí, fíjese, general Fontela, que no solo el ISIS, hay partidos en Marruecos como el Istiklal que consideran que desde Toledo para abajo, bueno, depende de uno, forma parte del territorio marroquí. He dicho, el Gran Magreb, que llega a Canarias, coge Ceuta y Melilla, que son plazas españolas, y después llega hasta Toledo y Valencia, ¿no? El Gran Magreb, que un poco es el Andalus, y todos los integristas pues también quieren reconquistar el Andalus como un paraíso utópico.
Y después las otras dos esferas de presión son el Mediterráneo y Atlántico. De cuando España termina la reconquista, la expansión del Mediterráneo se extiende al Atlántico, descubrimiento de América y la conquista de toda América, ¿no? Ahora mismo, sin embargo, desde el 1700 la presión es al revés, es de Inglaterra hacia o de Inglaterra del Atlántico hacia el Mediterráneo. Inglaterra conquista Portugal y ahora mismo tenemos Portugal el Gibraltar, y ahora mismo tenemos también los Estados Unidos en rota. Tenemos las potencias atlánticas metidas dentro del Mediterráneo. Y después, para terminar, pues también decir que también un principio básico de geopolítica, que en los estrechos, cuanta más potencia haya, más inestabilidad hay. Y aquí tenemos en el estrecho varias potencias, que son Inglaterra, Estados Unidos, España, Marruecos y posiblemente Francia también, en el gran superpuerto militar de Tánger, que está al lado de Ceuta. Y por tanto, cuanto más potencia haya, más inestabilidad hay en la zona. Fernando, pero ¿qué cabe hacer a partir de ahora? Porque decimos que Gibraltar es la ofensa permanente, pero gran parte, General Fontella, Rodel Manrique, de la culpa de lo que está sucediendo la tiene España. España, ahora recientemente se han hecho chistes por parte de, ya sabemos que esto de las redes sociales da mucho juego, pero claro, en España se han quedado patidifusos en el sentido, si no hemos pedido ni soberanía ni nada, no se pueden hacer chistes si no tenemos ninguna intención. Vamos a ver, lo que se respira en España es que ni los niños que van al colegio ya saben ni lo que es Gibraltar. Entonces, cuando hablamos de la ofensa permanente, yo creo que se nos ha borrado de la memoria lo que es tener una colonia dentro de nuestro propio país, ¿no? Yo creo que esto es... Ha habido ocasiones en las que hemos hablado sobre el comportamiento social español y su idiosincrasia actual y sus formas de actuar. Entonces, que si les preguntamos, como tú bien dices, director, a nuestra juventud sobre qué fue España, cómo es España y qué tenemos y qué teníamos, la verdad es que muy poco lo saben. Si hay mucha gente que son universitarios, que he coincidido con ellos dando clases, que lamentablemente dice, esto es terrible. No es que no sepa dónde está el Tajo. Bueno, el Tajo todavía, pero es que el Guadiana no sabe ni dónde sale, ni mucho menos dónde desemboca. Por tanto, eso lleva una desarraigambre de la propia sociedad en la que el Gibraltar es importante. Pues no lo sabemos si es importante. Y bueno, yo sí lo sé, lo que no sé si lo saben nuestros hijos, ¿no? Entonces, o nuestros nietos, peor todavía. Entonces, yo creo que Gibraltar, el Reino Unido, pues está jugando lo que está jugando siempre. Como decía el general Fontella y el coronel, la verdad es que la posición geoestratégica de aquel momento era importante, pero es que ahora es mucho más importante que lo que era entonces. Realmente, como decía el coronel, es cierto que se artilló el norte y el sur de nuestra península y de las plazas africanas, con lo cual no era muy complicado el detener los movimientos navales por el estrecho, de 15 kilómetros, que tampoco es una gran importancia. Pero en este momento, desde luego es más importante que en otros anteriores el estrecho de Gibraltar para el Reino Unido, primero, como ha hecho el general, por su concepción estratégica. Por tanto, eso es así. Y es además un puerto de aprovisionamiento en el medio de un mar. Puerto de aprovisionamiento importante. Y además es de escala. Y por tanto, seguiremos sufriendo las agresiones en nuestra bahía de Algeciras, de que si se han metido o no se han metido en nuestras aguas jurisdiccionales, y yo sinceramente le veo poca solución, porque España tampoco tiene muchas ganas de, que como tú bien decías, dice, pero ¿por qué se meten con nosotros si nosotros todavía no hemos hecho nada? Da la sensación de que estamos esperando que la fruta se caiga por sí sola, y a lo mejor en este momento tampoco está mal. Pero fíjate, Fernando, yo lo que tengo la sensación es que España no tiene ningún interés, no es que se creen la fruta, es que nos dicen, toma, Gibraltar es tuyo, no, que no lo quiero, que yo prefiero que seguir manteniendo ese paraíso fiscal con más de 100.000 empresas ahí, a que usted me dé a mí la soberanía de mi territorio. Sí. Esa es la sensación. Desde luego los comentarios, el último fue de García Margallo, Gibraltar español, el hombre. Bueno, iba diciendo, para luego hablar de consoberanía, que eso me pareció. Luego, iba diciendo en todos los foros donde podía, Gibraltar es español, y yo creo que son las últimas y únicas
palabras sobre el tema que se han dicho desde sitios de personas de nivel, no sé. Coronel Montoy, Coronel Manrique. Gibraltar. El problema no es Gibraltar, el problema es Inglaterra y su forma de gobernar. Yo antes hablaba de la aproximación indirecta, por no hablar de las agresiones indirectas. Siempre ha sido Gibraltar una base para la subversión. De Gibraltar nacieron esas sociedades secretas que en Cádiz y sobre todo en Hispanoamérica fomentaron la secesión y la separación. Esa agresión indirecta no solo fue, y a veces no tan indirecta, porque hubo legiones inglesas y hubo dinero inglés descaradamente en ambos hemisferios en contra de los intereses españoles. Esas agresiones se han hecho la mayoría de las veces previamente a través de la corrupción de nuestras élites. Si estamos ahora con este sistema que no se estudia la historia patria, que no se estudia la historia de Gibraltar, que no se potencia, que no se busca la cohesión entre los territorios, sino casi se fomenta la separación de las autonomías, el secesionismo. Es porque esas élites de alguna forma se han ahormado a esas presiones exteriores sajonas. Empezando por la corrupción. Gibraltar es un foco de corrupción porque el dinero de nuestros evasiones de impuestos que están allí en ese paraíso fiscal, ahora y antes igual, fomenta la corrupción en el campo de Gibraltar, en Algeciras, en nuestras élites. Entonces esos comportamientos tan extraños, esas legislaciones tan raras, ese pasar por encima de nuestros intereses estratégicos, sobre todo también de los intereses económicos, desgraciadamente es que tienen una base de corrupción en nuestras élites. Se pueden explicar en el sentido de que no son actuaciones descuidadas, sino que son de fruto de coacciones económicas y de pleitesía, clientelismo con poderes económicos que están en Gibraltar. Entonces, si no cambiamos el sistema, seguiremos así. Además hay que explicarle a nuestra sociedad que eso, que no solo son problemas de seguridad o de dignidad nacional, es que la economía es un factor importantísimo cuando se habla de Gibraltar. Cádiz es la provincia de mayor paro de España, precisamente porque está fagocitada por Gibraltar. Y sin embargo, nos venden desde los medios de comunicación que pobrecitos españoles de la zona que no podrían ir a trabajar a Gibraltar. Pero bueno, lo que hay que hacer es que no tengan que ir a trabajar, ni que los gibraltareños que están en Inglaterra, no los gibraltareños. Aquello es una colonia y una colonia militar. No tendría que salir, no podrían estar viviendo en Sotogrande sin pagar impuestos y encima como ciudadanos de primera, mientras el resto de los gaditanos tienen que ir a limpiarles y a trabajar allí. El problema es cambiar nuestra clase política, porque si no, el malo no es el inglés, el malo es el español de Madrid. El general Fontela. Bueno, yo aquí disiento un poco del coronel Manrique. Yo creo que la culpa no la tiene Gran Bretaña, la tiene España, porque si España tuviese voluntad política de recuperarla, seguramente ya sería española. Es sintomático, y recuerdo que el gobierno del socialista de Felipe González y Alfonso Guerra, como era tradicional, la primera declaración institucional que se hizo referencia a Gibraltar, a la recuperación de Gibraltar, comercio tradicional, y ahora ya no se hace. Desde entonces creo que no se ha vuelto a repetir, ni el gobierno del PP ni el partido, no se ha vuelto, ya eso se ha olvidado, lo cual demuestra que no hay voluntad política de hacerlo. Yo no digo de hacerlo desde el punto de vista militar, no, lógicamente, pero sí de política, sobre todo de política
política internacional. Y diplomática. Y económica. Y económica. Claro, si abrimos la verja, le damos 100.000 líneas de teléfono o 2 millones para que tengan ahí todos los paraísos fiscales, para que puedan mover dinero, todo el juego online que están jugando y encima colonizan todo el campo de Gibraltar, pues estamos engordando el monstruo, ¿no? Vamos a ver, yo, si ustedes me permiten, el tema de Gibraltar es lo suficientemente grave, no porque sea ya una ofensa permanente, que la es que encima ha empobrecido toda la zona. Estamos hablando de que hay más de, luego, con Guillermo Rocafort podemos hablar de esto, hay más de 100.000 empresas registradas en Gibraltar. Se sabe que muchos, o se supone que muchos españoles tienen dinero opaco ahí. Y altos cargos. Y altos cargos, entre ellos Garaikoetxea, parece ser que el antiguo lehendakari de vasco tiene ahí hasta su yate privado. Hay un oyente que nos dice que el problema de Gibraltar se solucionaba cerrando la verja y el espacio aéreo e invirtiendo en la zona millones de euros en empresas y relanzando el puerto con repostajes y ataques más competitivos, que de ahí asfixiado y Gran Bretaña no lo mantendría. A ver cómo iban a ir además los llanitos a sus casas en San Roque. Pues claro, muchos de estos llanitos donde viven es fuera. Quiero decir, fuera, viven en España. Todo esto yo creo que, y luego sabemos que es un foco de contrabando. Y luego además hemos permitido que vayan avanzando con el aeropuerto, hemos permitido que nuestros pescadores estén perseguidos allí y España no hace nada. Fernando, yo creo que hace, no sé si al menos lo que puede, no sé si hace siquiera lo que puede, porque militarmente, como decían los contertulios, es inabordable, por mucho que diga en nuestro querido ex líder conservador Michael Howard. La verdad es que debería hacerse profundamente y con más ahínco en las arenas internacionales, y ya que teníamos abierta la vía de Naciones Unidas, profundizar en aquellos años 60 que nos den esta oportunidad, y ya que teníamos la vía abierta, pues entonces hay que profundizar en esos sistemas y forzar al Reino Unido a sentarse a hablar sobre esto. Pero como siempre acaban diciendo que ellos no van a hacer nada, que no esté de acuerdo, que los gibraltareños no participen. El gran error español posiblemente sea haber traído un día aquí a Picardo al Palacio de Asuntos Exteriores, ¿verdad? Y tratarle de tú a tú como un igual, cuando en realidad ni es. Fernando, tú comentabas que el exministro de Asuntos Exteriores había dicho que Gibraltar es español. Oye, el revuelo que se montó por parte de la izquierda en España fue tremendo. Tremendo. Como si eso fuera un insulto. Bueno, ten en cuenta que te puede costar 4 años de prisión, es decir, que Cataluña es España. Sí. Pues claro, el gritar que Gibraltar es España, claro. Pero al no seguido ese mismo ministro, desde mi punto de vista, mete la pata hablando de cosoberanía. Cuando tú reconoces eso de la cosoberanía, es que estás reconociendo que hay otro país que tiene soberanía. ¿O no, General Fontela? O Joel Manrique, con él. Hombre, por supuesto, acababa diciendo antes que el malo está en Madrid, no está en Londres. Nuestro problema es por omisión o por acción el que nuestras autoridades... Manuel, ajuste el micrófono, acérqueselo más, o bájelo un poquito ahí. Nuestras acciones van en contra de nuestros intereses. Concretamente, además de la ONU, si España hubiera entrado en la Comunidad Europea o en la OTAN previo a arreglar estos problemas, claro. No estaríamos como estamos. Se entró el sistema actual, nuestro régimen actual entró tragando, eso es una expresión un poco vulgar, pero es muy gráfica, con las imposiciones que hizo la OTAN y con las imposiciones que hizo Europa, y así estamos. Entonces, la batalla de Gibraltar, que estaba ganada en la ONU, sigue ganada en la ONU, hay que perseverar en ella, pero donde hay que luchar, entiendo, es en la OTAN. Si esta organización militar, estos aliados nuestros, no nos defienden, incluso nos atacan, pues habrá que plantearse la estancia en ella. Además, en un mundo como el actual, en el que estamos tocando la puerta de la Tercera Guerra Mundial, en un muy poco claro
panorama de primaveras árabes y de intenciones oscuras en Oriente Medio, a España le convenía recuperar su neutralidad por eso y por Gibraltar. O sea, no pintamos nada en una alianza que nos ataca y que nos humilla. Y en cuanto a Europa, Gibraltar entró en la Comunidad Europea, lógicamente, como una colonia, como un territorio comunitario de mano de Inglaterra. Y además a la carta, precisamente a la carta. Bueno, pues si Inglaterra se va, por supuesto se lleva su colonia. Y desde luego, en un hipotético no sé qué, de a la carta no. Sería como un territorio más. Pero vuelvo a lo que decías, nada de cosoberanía. Se tiene que ir sí o sí, no hay más. Eso es España, es la legalidad de Utrecht y es nuestro interés, es nuestra seguridad, nuestra supervivencia. Está clarísimo. Hay varios oyentes que nos están escribiendo. Uno de ellos nos dice: las élites en España son corruptas. Pero no solo eso. En el programa de La Tuerta de Podemos, que todos sabemos que es el programa que financia, que mantiene a Podemos, la izquierda se posicionaba claramente con Inglaterra. Y en este caso, Podemos y Esperanza Aguirre codo con codo. Es que la izquierda muchas veces ha sido un adminículo. Las revoluciones las han hecho las izquierdas, pero normalmente han estado financiadas por capitales que no eran de izquierdas, que eran muy claros y tenían además una orientación precisamente contra el tono y el altar típica durante el siglo XIX y durante el siglo XX. La izquierda ha sido los anarquistas, los atentados anarquistas, las revoluciones han sido instrumento de determinadas plutocracias, poderosos banqueros, para cambiar los regímenes de las naciones y apoderarse de ellas. O sea, no es extraño que ahora esta izquierda haga esto, porque lo ha hecho siempre, aquí y en Rusia, vamos. General, sí, los ecologistas y la pobresía, todos los movimientos de izquierda que están ecologistas se olvidan del riesgo que corremos con los submarinos nucleares que repostan y atacan en Gibraltar, y muchas veces con grandes averías nucleares, y sin embargo pone el grito en el cielo por unas centrales nucleares para producir energía eléctrica en territorio nacional, y sin embargo con el ataque de submarinos nucleares británicos averiados en Gibraltar, con toda la población española rodeando esa zona tan habitada, pues resulta que nadie protesta, ni la izquierda, ni la pobresía, ni el PP, ni los ecologistas, ni los Femen. Con la venia, no solo el atraque y la reparación de submarinos más o menos peligrosos o peligrosos y más, es que los túneles de Gibraltar, yo pondría la mano de alguno, incluso la mía, a que están con armas nucleares, incluso con armas no convencionales, de los que les conviene a Inglaterra tener en su suelo continental, vamos, en la isla. Que haya depósitos de armas biológico-químicas, yo pondría, insisto, mi mano a que seguramente están ahí reservas estratégicas que en Inglaterra sería incómodo tenerlas almacenadas, sí. Más que nada por las inspecciones internacionales. Pero incluso minas antipersona, minas contrapersonal, que están prohibidas por algunos, para Estados Unidos no, posiblemente estén almacenadas ahí. O sea, el riesgo no solo es de las reparaciones de submarinos más o menos eficaces, sino de almacenamiento de sustancias y de explosivos tremendamente peligrosos. De todas formas, Fernando, yo abundando un poco lo que decía el coronel, tengo más mensajes de oyentes que voy a ir comentando a lo largo de... Abundando un poco lo que decía el coronel, nosotros entramos en la OTAN, tú y yo éramos muy jóvenes, entramos como entramos, de las maneras que lo hicimos. De entrada no, OTAN de entrada no. Parece que era obligado a entrar en la OTAN porque la propia sociedad, los gobernantes de aquel momento, se sentían amenazados por no sé qué, y parece que estaban más seguros dentro de la OTAN. Entonces entramos en la OTAN sin nada a cambio,
como tú bien dices, sin nada a cambio. Pero los franceses sí lo hicieron en su momento. Los franceses, en su artículo 6, que hay que enumerarlo de vez en cuando, ¿verdad? Hay que decirlo, dice, dice, ataque armado contra el territorio de cualquiera de las partes de Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia. Es decir, que lo ponía con absoluta claridad. Por tanto, nosotros entramos como entramos. Podemos haber dicho, inclúyeme nuestras ciudades africanas, inclúyeme nuestro... No incluimos nada. Bueno, por eso digo yo, y por que tanto nuestras élites son corruptas, entramos porque tenemos que entrar. Claras. Y en la Unión Europea, pues mira que ahora han tenido, bueno, pues por lo que sea, claro, en contra, como bien decía el general, en contra de nuestros representantes en el Parlamento Europeo de izquierdas, pues resulta que nosotros parece que tiramos hacia un costado y esta gente tira exactamente hacia la parte en contra. Entonces, todo lo que sea Gibraltar, nosotros decimos adelante y ellos deciden atrás. Eso es algo que tenemos que convivir con ello. Y lo que tenemos que hacer es cómo lo quitamos, cómo lo cortamos, o cómo no le damos suficiente potencia, que no tenga capacidad al menos de ampliar sus voces. En este momento, para mí, la Unión Europea ha hecho lo que tenía que hacer. Porque es que no le queda otro remedio, dicho sea paso, no le queda otro remedio. Y hablamos también de OTAN. Es decir, que llegado a este momento considero que deberíamos de hablar, entendernos, comentar al menos las palabras yo lo voy a llamar individuo, ¿sabes? Porque es que a mí no se me ocurre otra cosa, del conservador Michael Howard, ¿verdad? En el que decía que asegura que May iría a la guerra para defender Gibraltar. Pero el caso, Fernando, perdóname, es que estoy seguro que así sería. Evidentemente. Pero hay dos cosas, director, hay dos cosas ahí que yo estaba analizando pues este fin de semana para escribir, y que son de público conocimiento de las dos personas que están aquí. Por lo tanto, vamos a ver. Este señor invocó a Margaret Thatcher con el tema de las Malvinas. Vamos a ver, el tema de las Malvinas en los años 80, es cierto que no formaba parte de la OTAN, ni tenía nada que ver con nosotros, formaba parte de la Organización de Estados Americanos, pero no con nosotros no tenía nada que ver. Cuando dijeron que iban y fueron, y lo que era importante desde el punto de vista militar, como es posible, que está muy bien, esos movimientos logísticos que hicieron tremendos para atravesar el Atlántico, y ahí se posicionaron. Pero llegaron allí, ¿por quién? Porque llegaron, pero también es cierto que estaban protegidos por todos los satélites y la información que recibían de satélites norteamericanos. Eso estaba claro y palpable. Ahí estaba eso. Bien, entonces, pero este señor se equivoca. Es que se equivoca, y se equivoca completo. Porque es que en aquellas fechas no son estas fechas actuales. Es decir, nosotros con el Reino Unido somos socios en la OTAN. 2. La OTAN en España, Estados Unidos, en España tiene, como dice el coronel, una base de Rota, tiene en eso más de 4.000 personas que están, y que desde luego nos viene bien porque alquilan pisos, sí, a los que les viene bien es a los que vienen bien, y tienen ahí unas unidades navales desplegadas con posibilidades de movimiento atlántico o mediterráneo, la verdad es exactamente igual. Y no contento con eso, es la tercera pata del escudo antimisiles. Y no contentos con eso, en la base aérea de Morón tenemos 850 aproximadamente pues, marines, listos para salir como fuerza de acción inmediata a movimientos africanos, que es la próxima salida. Por tanto, ya la situación, mire usted, señor Michael, no es la misma, señor mío. Pero yo le voy a comentar a ustedes, voy a poner sobre la mesa. Aparte que es un racista, porque permíteme esto, porque cuando uno se calienta, ¿verdad? Es que cuando este señor dice, ya estamos, invocó a Margaret Thatcher con las Malvinas, y menciona con otro país de lengua española. Es decir, que vamos a ver, ¿es que a ti te molesta la lengua española? Bueno, pero ¿o te molestan los hispanos? Sí, pero vamos a ver. ¿Sabes que lo dijo Fernando, los papistas, no hay que recordar. El problema no es eso, es que en España se da más importancia a aprender inglés que a aprender español. Evidentemente. Es decir, claro, entonces no le podemos achacar a este sujeto lo que dice, él defiende lo suyo y me parece muy bien. En España, mira, te voy a poner otro ejemplo. En la Unión Europea el idioma oficial es el inglés cuando Inglaterra no está dentro del Reino Unido. No estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo que no? No estoy de acuerdo contigo. No, perdóname. Se pueden todos hablar en inglés cuando el Reino Unido. No, director, perdona, no. En la OTAN, perdón. Vamos a los dos sitios. En la OTAN es
imprescindible, es obligatorio, perdón, Sí. el inglés, y en la Unión Europea y sin perjuicio Los dos del otro. idiomas. Los dos. Vale, me parece En muy las bien. mismas Pero el condiciones. Reino Unido no está ¿Dónde? en la Unión Europea. Perdona, Hasta ahora. no estaba a partir de ayer. Ah, pero cuando estuvo. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Guillermo Rocafort, pero antes de saludar a mi amigo Guillermo, vamos a, que por cierto ha venido con una camiseta del Atlético de Madrid, había muchos oyentes que Ya nos es hora, decían, macho, ya es hora. había muchos oyentes que nos decían que solo aplaudíamos al Real Madrid, pues mira, aquí veo que... Yo también. Tú también, ¿Y ¿no? sabes por qué? Muy Director, bien. ¿sabes por qué? A mí lo de equipo de fútbol me da una gorra igual que un sombrero. Pero es que el Atlético de Madrid lo veo que es como yo. Es decir, que como los de infantería, que reiteran esfuerzos, ¿verdad? Es decir, que encuentran una pared y siguen golpeando, y siguen golpeando. Bueno, ¿eh? vamos a seguir centrando el tema. Y ganan. Vamos a seguir centrando el tema. Una de las cosas es que ahora nos dicen que ya que no está el Reino Unido, que el Reino Unido se va a salir de la Unión Europea, ahora podemos pedir la soberanía. Coño, entonces, ¿por qué España entró en la Unión Europea teniendo la ofensa permanente de Gibraltar? Bueno, saludamos a Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, ¿qué tal estás? Bienvenido verte en estos micrófonos. Sé que hemos Magnífico, hablado varias muchísimas veces, gracias. pero no. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando sobre Gibraltar, la ofensa permanente. Tú eres un economista de prestigio, tú sabes la situación, y una de las situaciones que pasa ahí es que hay más de 100.000 empresas registradas en el Peñón. Y da la sensación de que ni siquiera a España le interesa recuperar esa soberanía. ¿Qué opinas? Bueno, efectivamente, ahí hay un gran entramado económico, hay mucho dinero que ha salido irregularmente de España y del resto del mundo, dinero ilícito y dinero que entra ahí para ser blanqueado y luego volver a entrar en España, en el resto de Europa o en el resto de Occidente y seguir engrasando la maquinaria de la corrupción, ¿no? La cuestión de Gibraltar, desde un punto de vista económico, es una cuestión fundamental para España porque está depredando todo el territorio circundante, ¿no? Realmente hasta el punto de que ahora mismo España podemos decir que es una colonia de Gibraltar, ¿no? Tiene un número desproporcionado de empresas y luego pues tiene una serie de negocios como el juego online, como el bunkering, como el tabaco y como otros negocios, vamos a decir, de carácter más ilícitos, pues como blanqueo de dinero que viene del comercio de la droga, del comercio de la trata de blancas, del comercio del armamento, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora mismo se encuentra efectivamente en el contexto del Brexit. El principal valedor para el no al Brexit fue el propio Picardo, que es el que financió gran parte de la campaña. Entonces está en un constante ataque de nervios porque ve que ahora mismo se han convertido en un territorio extracomunitario y en el que va a haber pues barreras al tráfico de personas y de capitales, que es lo que más le molesta. Si me permitís, si os ponéis los cascos, tenemos a Santiago Antelo, editor del diario Ya. Don Santiago, experto en política internacional, director de la revista Diplomacia. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muy bien. Bueno, ¿qué te cuentas? Pues nada, mandar un saludo a todos los tertulianos. Lo que dice Guillermo yo creo que es una de las básicas explicaciones por las que los habitantes de Gibraltar, que nunca sabemos cómo llamarlos, ¿no? Porque a veces le llamamos gibraltareños y me echan la bronca. Entonces, los habitantes de Gibraltar Llanito, no sé. Los llanitos, pues quieren seguir como están, ¿no? Diga, que me deje como estoy, y estoy fenomenal, y tengo aquí montado un emporio, pues ¿para qué modificar mi estatus? Claro. Pero fíjate, Santiago, yo la pregunta que te haría muy rápidamente como experto en política internacional es que yo no veo a España con voluntad de solicitar ninguna soberanía, que ese es el mayor de los problemas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que una situación como esta, que se mantiene durante 300 años, haciendo un análisis, un breve análisis geoestratégico, histórico, indudablemente no es porque hayamos tenido durante 300 años unos políticos malísimos, antiespañoles que no quisieran recuperar Gibraltar. No sé si esto va más allá, ¿no? Hay varios grandes expertos en geopolítica durante los últimos 2 siglos que lo han dicho muy claramente y lo han dejado por escrito. Ninguna potencia permitirá que una sola nación controle los 2 lados del estrecho, ¿vale? Eso está escrito por activa y por pasiva
incluso por importantes políticos ya del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad. Es decir, eso es una realidad. Yo vengo de Ceuta hace unos pocos meses que he estado allí, y efectivamente, cuando estás allí ves la realidad, tienes un día claro y ves que desde Ceuta y desde Gibraltar se controla todo el estrecho. Todo el estrecho. Entonces, si no somos capaces de tener una breve perspectiva geopolítica, geoestratégica internacional, seremos incapaces de entender nada. Más que basarnos en decir, es que tenemos unos políticos muy malos durante los últimos 300 años. No, esto va mucho más allá. Para empezar, el toque histórico geoestratégico que os acabo de decir, y que está por escrito por muchísimos historiadores y políticos. Ninguna potencia permitirá que una sola nación controle los lados del estrecho. Dicho esto, yo sí veo una cierta voluntad. Lo que pasa es que nos estamos chocando contra un muro. Nos estamos chocando literalmente contra un muro. Por el aspecto histórico, por el aspecto geoestratégico, insisto, que hoy sigue teniendo validez. Este aspecto geoestratégico que yo he comentado hace en el siglo XVIII, siglo XIX, era importantísimo, y hoy en día, aunque menos, por las circunstancias, por los nuevos medios de comunicación, por los aliados que tenemos, por las bases que compartimos, pero sigue siendo importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, el concepto que se está barajando es un concepto interesante, aunque peligroso, que se está barajando ahora mismo a raíz del Brexit, que es la cosoberanía, que eso lo que conseguiría sería que España pusiera la bandera en el peñón, junto con la bandera inglesa, obviamente. Eso sería, digamos, la cosoberanía. Bueno, es un concepto interesante, que habría que estudiar y meditar y analizar. Yo creo que en 25 programas tuyos, no en uno, pero por otro lado tiene el riesgo de, entre comillas, una semi-renuncia quizá conseguir la integración territorial de Gibraltar, ¿no? Porque aquí estamos jugando a que esto se podría convertir, por ejemplo, en una especie de principado de Andorra, donde, bueno, pues Andorra es un país totalmente independiente, aunque es verdad que tiene dos jefes de Estado, ¿no? Uno, el presidente de la República Francesa, y otro, el obispo español de la Seu d'Urgell. Pero, bueno, es una posibilidad que hay que valorar, el tema de la cosoberanía, ¿no? Como último recurso, o como primer paso a algo mayor, ¿no? Y bueno, y estas son las circunstancias. Tema Brexit es una posibilidad que nos brinda Inglaterra, desde luego. El tema Brexit es una posibilidad que nos brinda, y vamos a ver cómo jugamos las cartas, porque el día que se produzca definitivamente el Brexit y el Reino Unido salga de la Unión Europea, bueno, Gibraltar es una frontera más. Desde una frontera más, España puede convertir en una frontera como Marruecos, si quieren, donde haga ya falta hasta, yo que sé, un visado. O sea, podemos hacer lo que queramos con Gibraltar, ¿no? Por lo tanto, digamos que tenemos la sartén por el mango, ¿vale? A partir del Brexit. ¿Cómo vamos a jugar el Brexit? Ahí ya, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ellos ya, si os dais cuenta, los llanitos ya están amenazando con el tema de los trabajadores españoles, ¿vale? Ojo, que aquí bien cruzar la verja, son 5.000 trabajadores españoles de Algeciras para trabajar en Gibraltar. Por lo tanto, primer punto, mientras a esos 5.000 trabajadores o 7.000 España no les dé una solución al día después, obviamente la situación es muy complicada, porque los llanitos están amenazando con eso. No sé si os habéis dado cuenta, pero están amenazando con eso. Ojo con lo que hacéis, ojo con lo que vais a hacer a raíz del Brexit, porque aquí hay 7.000 tíos de Algeciras que cruzan la verja para trabajar aquí. ¿Qué va a ser de ellos? O sea, pues, Santiago, por lo tanto, hay que pensar en eso también. Es decir, yo recuerdo a todos que cuando España decide cerrar la verja, hace ya muchos años, previamente el gobierno de España desarrolla un plan de infraestructuras de Algeciras que crea lo que hoy es Algeciras, ¿vale? Que crea lo que es Algeciras, para que nadie pierda su empleo. De hecho, la población de la bahía de Algeciras se incrementa, no sé si por 5 o por 6, claro, del trabajo que se genera en la bahía
son como 1000 las empresas que abren en la zona y por lo tanto hay muchísima gente, los alrededores, que vienen a la bahía de Algeciras a trabajar, a buscar trabajo. Es decir, yo cierro la verja, miren, cierro la verja, pero a cambio creo un plan industrial en la zona para que ninguno de los que trabajaban en Gibraltar se quede en el paro, y no solo eso, sino que además crea empleo en la zona. Luego ya sabemos que eso ha sido, las circunstancias de hoy en día no son las que fue en su momento, pero sí hubo un plan para que nadie se quedara sin trabajo. Por lo tanto, y resumo, y os dejo ya para que continuéis con la tertulia, tema geoestratégico no lo podemos olvidar, ¿vale? Tema geoestratégico histórico, ninguna nación controla los dos lados. Segundo, Brexit, una oportunidad única. Tercero, analicemos la soberanía, posibilidad de que España ponga la bandera, no es lo ideal, pero bueno, vamos a pensar si sería una opción o un primer paso. Y cuarto, ellos ya están amenazando con el tema de nuestros trabajadores. Hay que encontrar una solución para ellos. Muy buenos días a todos. Santiago, te mandamos un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes a las 11 aquí en Diplomacia. Fuerte abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Bueno, siendo buen amigo mío Santiago, yo hay cosas en las que disquepo. No disquepo. Yo creo que Santiago lo que ha puesto sobre la mesa son cuestiones, no opiniones, ¿no? Guillermo, hay una cosa que yo la soberanía no es que me dé miedo, es que la rechazo de plano, porque es reconocer a una potencia extranjera en mi territorio. Ceder un paso a cambio de nada. Pues sí, si me permites, desde un punto de vista económico, ¿no? Para analizar lo que ha sido el Brexit y las posibles consecuencias que tiene sobre España, ¿no? Y Europa, hay bastantes temas que ya en algún medio de comunicación he tratado, pero creo que es importante poner sobre la mesa para que los oyentes se hagan cargo de que dicen los ingleses que se van, pero aquí han dejado un gran entramado económico en España. Primero, el Banco Santander. El Banco Santander ha servido para sanear la banca inglesa. Habrá que ver qué medidas les aplican ahora al Banco Santander, que es el principal banco español, es el BIC, el gran banco, ¿no? El tema de Iberia, British Airways ha depredado la línea aérea española, línea aérea de bandera, y se ha quedado con las principales rutas comerciales a Hispanoamérica. Es una cosa de depredación. Cuando nos dijeron que realmente Iberia absorbía a British Airways, ha sido a la inversa. No, fue una traición a nuestros intereses, fue una mala entrega por nuestra parte. Correcto. Sí. Está volviendo, ¿no? Algunas rutas, Cuba, por ejemplo, que les había perdido, están volviendo a entrar. Sí, pero todo ya con personal de British, ¿eh? Ya no lo sé. La dirección, pero ellos siempre han mencionado. Lo que estamos hablando es de rutas. Rutas que estaban cerradas y que Europa había aprovechado hasta tal punto que en Puerto Rico, no sé si ha llegado a montar un hub o lo tiene montado ya precisamente para evitar estas circunstancias o aprovechar las circunstancias, claro. Diría yo. Lo que sí sé es que hará un año y pico ya abrió líneas nuevas, caminos nuevos, es decir, que Cuba estaba cerrado Argentina, estaba cerrado Uruguay y creo que tienen vía abierta todo esto. Por tanto, hay una pugna ahí. Ahora, el caso es que Iberia pertenece a British Airways, esa es la realidad. Hay otras cuestiones, como ha comentado también Santiago delantero, el tema de las pensiones de los trabajadores va a ser una herramienta de presión. Luego el tema también de los centros comerciales. La mayoría de los centros comerciales están en manos del capital británico. O sea, quiero decir que se han ido, y los centros comerciales tienen rentabilidades anuales del 10%. O sea, eso a ver cómo se estructura fiscalmente. Otros temas es el tema del juego online. El tema de las transacciones con los países fiscales, como ahora mismo ya Inglaterra no estaba bajo el paraguas de la Unión Europea, ¿qué va a pasar con esos territorios extramarítimos, como dicen ellos, ¿no? El otro día también, investigando en prensa local inglesa, que se edita en la costa de Alicante, me enteré que la principal productora de aceite de oliva, que pertenecía a Bankia, a raíz de la intervención, ha caído en manos de un fondo británico. Sí. ¿Qué más? Hay otro tema también muy interesante, que ahora mismo hay un saldo, es decir, que ahora mismo le debe Inglaterra a la Unión Europea 60.000 millones de euros. O sea, el saldo ahora mismo está a favor de, que ellos van a poder negociar con ese dinero. Me temo que no lo cobraremos. No lo cobraremos. El tema y luego otro tema también de ya acabo con esto, el tema de la cosoberanía, yo la verdad es que no lo comparto. De hecho, enseguida ha saltado a la palestra el PNV, que está históricamente vinculado con gente, diciendo nosotros también queremos la cosoberanía. Claro. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto yo entiendo que Gibraltar es un paraíso fiscal, Vascongadas hoy en día es un paraíso fiscal porque se tributa mucho menos que en el resto de España. Opaco, y todo el mundo quiere ser paraíso fiscal. O sea, la cosoberanía es el paraíso fiscal. Legalizar un paraíso fiscal. Correcto, mientras el resto de españoles estamos aquí confiscados e impuestos
y desde luego yo del tema de la soberanía yo creo que ahora es el momento, y luego siempre es un caramelo envenenado, o sea, te lo venden como vas a poner la banderita, pero es que yo no quiero ¿Qué significa? que esté ahí la banderita, yo quiero allí. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista práctico, ahora llegamos allí, tenemos con soberanía, D+1, pum, colocamos nuestra bandera nacional junto con la inglesa, que nunca hemos querido tenerla, dicho sea de paso, en ningún sitio. Pero bueno, ahora van y nos la ponen, y nos la ponemos. ¿Pero qué significa que coloquemos la bandera allí? ¿Significa que nuestros trabajadores van a poder ir allí? ¿Significa que van a seguir, pero no es una vergüenza haciendo sus cosas exactamente igual? General Fontela, no es una vergüenza, eso que pongo sobre la mesa, que 5.000 trabajadores españoles tengan que ir a Gibraltar porque hemos sido incapaces de generar el empleo en una zona que era de las zonas más ricas hasta los años 60 y que la hemos empobrecido. Había que hacerse la pregunta de potenciando la economía del campo de Gibraltar. ¿Por qué? Perdóneme que le cuente, que se potenciaría muy fácil cerrando la verja. Sí, como se hizo en su momento. Muy fácil, ¿eh? Pero también es sospechoso porque no está totalmente bloqueada la conexión ferroviaria del gran puerto de contenedores de Gibraltar con Europa. Porque casualmente, de todo el dinero que nos estamos dando en infraestructura, eso está bloqueado. Y no está previsto ponerlo en marcha en muchos años. Qué casualidad. Coronel Monzón, Coronel Manrique, yo ya... Es una falacia, vamos, lo de los trabajadores es una de las muchas presiones que pueden hacer o que hacen, pero que no hacen al caso, vamos, quiero decir, tenemos subvencionados a cantidad de mineros pobres. Cuando ha querido España cerrar acerías, cerrar minas, cerrar pesca, lo ha hecho y se ha fumado un puro, desgraciadamente. Pues igual podríamos subvencionar a estos 5.000 trabajadores porque supuestamente somos muy ricos, vamos, pagamos a nuestros paros y los paros de los inmigrantes quiero decir que no sería, aunque fuera un gasto que se puede solventar con inversiones en la zona, aunque no las hubiera, no sería un gasto inasumible. Sería perfectamente asumible, lo mismo que se ha asumido los cierres y las prejubilaciones de tantos sectores donde las privatizaciones en favor de plutocracias, palabra que si queréis luego explico lo que quiere decir. Ese no es el problema. El problema es primero, dignidad, supremacismo inglés, hay que quitárselo. Segundo, seguridad, tener un aliado que es un enemigo que nos invade y subvierte a través de Gibraltar es un peligro. Y tercero, economía. O sea, es por economía nacional, no solo del campo de Gibraltar, no solo de... Hay que cerrarlo, punto. Y es sencillo. Los pasos son esos. Se aplica el Brexit, si no se cede, apretamos con la ONU, si no nos vamos de la OTAN, amenazamos con irnos. Además, insisto, estamos a puertas de una tercera guerra mundial que no sabemos muy bien qué hacen nuestros barcos en el Líbano, en las costas del Líbano, ni nuestros soldados en el Líbano, ni nuestros misiles en Turquía, ni nuestros carros en Polonia. No sé qué hacen. Bueno, todas esas llaves están ahí y son... Lo de la OTAN no cuesta un duro. Lo de la OTAN no cuesta un duro. Lo del Brexit no costaría un duro. El aplicar la legalidad europea, eso no cuesta nada. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos de inmediato con Guillermo Rocafort, con el coronel Manrique, general Fontela y con Fernando Montoya. Vamos a intentar conectar la ruta de publicidad con José Luis Aella, con el profesor Aella y luego con Pío Moa. Estamos de vuelta a 9:40 de la mañana y tenemos de nuevo al gran historiador, a nuestro amigo, a don Pío Moa. Don Pío, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no hace tanto que hablamos, ¿eh? No, el lunes pasado y además hablamos de este tema. Hoy en esta tertulia especial sobre Gibraltar, la ofensa permanente, a mí sí que me gustaría saber su opinión, bueno, desde un punto de vista histórico y sobre todo, a su buen entender, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay dos cosas. Evidentemente es una ofensa permanente, es un ataque real contra nuestra soberanía, contra nuestros intereses defensivos, etcétera, porque en el centro mismo del eje defensivo lo tiene en sus manos un país que por el mero hecho de esta situación no es ni puede ser aliado ni amigo, es un país hostil realmente. Bien, esto revela también la miseria de la clase política española, que decidió convertir Gibraltar en un emporio para Inglaterra en lugar de la ruina que estaba siendo antes, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se puede hacer sobre esto?
es indudable que a los cuatro partidos que hoy dicen representar al país, en mayor o menor medida, la cuestión de Gibraltar les trae completamente al fresco. Es más, están dispuestos a seguir apoyando a Inglaterra, de una manera u otra. Ahora están hablando de cosoberanía, una cosa absolutamente estúpida, ¿no? La soberanía es o no es, no se comparte, y que significa simplemente pues el mantener la colonia e incluso hacerla más influyente todavía sobre la zona, sobre todo el sur de España, ¿no? En particular de Andalucía, que ya es tremendamente influyente a través de sobornos, a través de la presencia constante de una gran masa de turistas que pueden seguir, etcétera, pero la cosa es así. Es además el PP en particular es muy partidario de la colonización cultural de España. Es el principal agente de la colonización cultural de España por el inglés. Lo estamos viendo en todas partes y a todas horas, y además con estos cánticos al inglés como si fuera una especie de idioma milagro que por supuesto es muy superior al español. Todo esto va junto y no se puede disociar. O sea, es decir, es como si dijéramos estamos asistiendo a un programa de gibraltarizar a toda España, ¿no? Sí, comentábamos en la mesa que pareciera que España es la colonia de Gibraltar. Sí, de hecho, en el siglo XIX España se convirtió en una semicolonia de Inglaterra, en gran medida. Gibraltar en el siglo XIX era un centro de conspiraciones de unos y de otros, se planeaban allí, ¿cómo se dice?, pues golpes militares, etcétera, ¿no? Y después, pues más o menos lo mismo hasta la época de Franco. Franco es el único que en 2 siglos se planteó la recuperación de Gibraltar en serio. Derrotó a los ingleses en la ONU y a continuación cerró la verja porque los ingleses no hicieron caso. Bueno, pues esta es la política que cambiaron totalmente los políticos que siguieron, que con el cuento de que se llamaban democráticos, el PSOE, por ejemplo, nunca fue demócrata y pues, sí, cuando no pudo asaltar el poder lo ha corrompido, como todos estamos viendo, ¿no? Pues la verdad es que pues nada, cambió totalmente la política anterior de Franco, que por lo visto no era democrática, y ellos sí, tal como ellos entienden la democracia, claro. Y lo que ha hecho es, sobre todo, pues eso, colonizar, o sea, hacer de Gibraltar una colonia colonizadora. Y ahora bien, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, es indudable que todos estos partidos y políticos, absolutamente serviles, pues están muy interesados en que la cuestión de Gibraltar no aparezca por ningún lado. O sea, de hecho, algunos, no solo nosotros, pero algunos creamos un foro de discusión sobre esto, a fin de ir concienciando a la gente de que Gibraltar no es un problema insignificante, que no es como dicen muchos, es un peñasco que está ahí. Oiga, si solo fuera un peñasco que está ahí, los ingleses lo habrían devuelto hace mucho tiempo. No, es una cosa muy importante, que para Inglaterra tiene una importancia imperial, porque su mentalidad sigue siendo imperial, aunque sea un imperialismo un poco subordinado al de USA, y para nosotros es una cuestión nacional. Es una cuestión no solo de orgullo, como digo, es una cuestión de interés en todos los sentidos. Don Pío, tengo por ejemplo a Guillermo Rocafort, al coronel Manrique, general Fontela, Fernando Montoya. Si alguno le queréis hacer una pregunta, Guillermo. Yo, incidir en lo que ha comentado don Pío Moa de la colonización cultural por parte de los ingleses, de la mano del Partido Popular. Y voy a poner un simple ejemplo, el hecho de los colegios bilingües, que es una auténtica falacia, donde los niños aprenden el inglés no sabiendo lo que dicen, sino como loros, porque es un idioma que no viene del latín, es un idioma raro, un idioma tremendamente complejo para los que tenemos un origen romano como nosotros, ¿no? Y de hecho están haciendo una labor cultural devastadora. Por ejemplo, ahora mismo los montes de Toledo, las ciencias se explican en inglés. Los montes de Toledo son los Toledo Mountains. Y los reyes Isabel y Fernando son Ferdinand y no sé quién. O sea, es una cosa, entonces... Sí. Bueno, la cuestión va más allá, porque efectivamente se presenta el inglés como el idioma superior. El inglés se presenta como el idioma de la ciencia, el idioma de la música, el idioma de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, en primer lugar, es anticonstitucional, porque la Constitución dice que nuestro idioma es el español, aparte de poder ser bilingües, vamos a decir, en algunas regiones, pero no en inglés.
El inglés es un idioma que quien quiera lo puede aprender, que es interesante, que tiene interés para muchísimas personas, pues muy bien, pero no es un idioma oficial, ni puede ser cooficializado, como se está intentando hacer. Cooficializado, además, poniendo al inglés como idioma superior. Y tratando de convencer a la gente de que si no sabe inglés, no tiene futuro. Empleo. Claro. Que para tener empleo hay que saber inglés, lo cual además se puede imponer de una manera muy sencilla, simplemente obligando a declarar que sabes inglés en casi cualquier empleo. Yo que sé, un barrendero para tener su trabajo va a tener que decir que sabe inglés, ¿no? Yo creo, doctor, pero un segundo, yo creo que lo del idioma es para todos menos para nuestros políticos, porque nuestros políticos, bien sabes, que están en la Unión Europea, ¿verdad?, que se exigen 2 idiomas a cualquier mortal que pasa por allí, independientemente de lo que lleve encima del hombro, pero estos lo que saben es que les traduzcan, ¿verdad?, porque en su vida estudiaron ni inglés ni francés. No, mire, la cuestión no es esa, en mi opinión. Que los políticos sepan más o menos inglés no nos importa en absoluto. Ellos, para eso hay traductores. La obligación de un político que se supone que representa a España es hablar en español. No en inglés, ni en francés, ni en ruso. Es en español. Y ahora, que los demás, que para eso hay traductores, y en todos estos organismos hay traductores. Entonces, cuando veo a algún español de eso riéndose de que Rajoy no sabe inglés, o que pronuncia Aznar muy mal, etcétera, digo, bueno, pero qué mentalidad tan servil. Claro. Ese señor, Rajoy y tal, representa a España, no representa a Inglaterra, no representa a Gibraltar. Claro. Pero parece que nos hemos convencido ya de que, bueno, si queremos salir de España tenemos que hablar inglés, y en general no es así por los políticos, claro. Es decir, por otra parte, normalmente el inglés que necesita la mayor parte de la gente cuando va a un país no hispano, pues es un inglés muy elemental. Preguntar una dirección, preguntar algo en el hotel. En los hoteles cada vez hay más gente que sabe español, porque cada vez hay más turismo español. En fin, que todos son cuentos. El inglés es muy interesante por muchas cosas, insisto. Pero no hay obligación de aprenderlo, ni se puede imponer en un país que no es bilingüe español-inglés, que por constitucionalmente, históricamente y culturalmente no lo es en absoluto. Es decir, es un intento de desplazar el español como lengua de cultura. Eso es lo que está ocurriendo realmente. Coronel Manrique. Sí, don Pío, en la gradación de posibles acciones nuestras con relación a Gibraltar, en principio creo que debe ir en la aplicación exacta de la normativa comunitaria, el Brexit, luego la legalidad de la ONU, y tercero ponía la amenaza, la necesidad de plantearnos nuestra estancia en la OTAN. Esa neutralidad española, esa salida posible de la OTAN, más en este panorama, ¿cómo lo ve? Creo, precisamente en Una Hora con la Historia estamos hablando de eso, que es otro tema esencial. Desaparecido el Pacto de Varsovia, es la cuestión de volver a la neutralidad, que ha sido la política mejor que ha tenido España en todo el siglo XX, es un problema que es necesario plantearlo. No voy a decir ahora si deberíamos salir ya, o quizás no, pero debe plantearse el problema. Y, al igual que pasa con Gibraltar, lo que intentan los políticos por todos los medios es no plantearlo. España en la OTAN no es un país aliado, es un país subordinado. Es un país que tiene una colonia de un país supuestamente aliado. La OTAN no cubre a Ceuta y Melilla, pero en mi opinión, aunque devolvieran Gibraltar y cubrieran a Ceuta y Melilla, a España no le conviene, porque las acciones que está llevando la OTAN desde hace bastantes años en los países árabes, en países musulmanes y tal, están perjudicando mucho a la Unión Europea y nos están perjudicando a nosotros. Y, en fin, creo que lo ideal sería salir. Ahora bien, estamos siempre en el mismo problema. Una cosa es lo que nosotros creamos que debía hacerse y otra lo que creen los políticos, que son los que mandan hoy por hoy. Por consiguiente, lo que puede hacerse es denunciar esta situación, llevar en todo lo posible a la opinión pública la idea de que Gibraltar es un problema importante, de que la OTAN es un problema importante. Yo lo estoy haciendo por mi cuenta todo lo que puedo, y si se hiciera de manera organizada y a ser posible fuera esto acogido por algún partido, pues sería muchísimo mejor. Don Pío, una primera medida urgente quizás sea volver a cerrar la verja, que ha sido la única medida, parece ser eficaz en los últimos años. Sí, la verja estaría muy bien cerrarla, desde luego. Sería muy... Dese cuenta también de que ahora dicen que con la salida de Inglaterra se plantea la posibilidad se plantea y no se plantea, pero lo que significa es que también nuestra estancia en la Unión Europea era una estancia que favorecía a Inglaterra en contra de nuestros intereses. Es
decir, España no ha defendido, quiero decir, los políticos españoles no han defendido los intereses de España, no tienen siquiera conciencia de los intereses de España. En fin, ahora he escrito un artículo en el blog sobre lo que los judíos deben a Franco, que es mucho, y terminaba diciendo que una de las cosas que podemos aprender del franquismo es un espíritu patriótico que era real. Mientras que eso ha desaparecido en nuestros políticos. Nuestros políticos no tienen conciencia ni de la cultura, ni de los intereses, ni de la historia del país, claro, ya, empezando por ahí. Pues, don Pío, le agradecemos mucho su presencia hoy de nuevo esta semana en estos micrófonos en La Boca del Lobo en Radio Ya. Le mandamos un fortísimo abrazo. Un abrazo para todos. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, la verdad es que Pío Moa... otra cosa no tendrá, pero pelos en la lengua tampoco, ¿no? hay un importante foro que es, con el Manrique, el foro Recuperemos Gibraltar. Sí, es el que hablaba Pío, del cual formamos parte, pues la mayoría de los que estamos como tertulianos, e invitamos a todo el que quiera que nos una, o por lo menos nos siga. Porque la importancia de Gibraltar, insisto, hemos insistido, creemos que está ahí, no es una cuestión meramente de soberanía nacional, es trascendente al día a día. Es uno de los problemas que nos lastran en nuestro desarrollo diario. Entonces hay que tenerlo presente y hay que por lo menos estar informado para crear opinión, exigir de nuestros políticos el cambio y salir del agujero negro en el que estamos. Guillermo, efectivamente, el foro Recuperemos Gibraltar, importante, ¿no? Que sigamos agrupándonos en torno a cuestiones que nos deben unir a todos. Pues sí, la verdad es que desde los años que llevamos hemos hecho importantes actos. Hicimos una presentación en la Universidad de Cádiz, en el campus de Algeciras, donde sufrimos acoso mediático por parte de esta prensa de la extrema izquierda, para cual hablar de la España de Gibraltar es claro, un anatema. Es una cuestión que a mí no deja de llamarme la atención, ¿no? Es decir, la propia alcaldesa ha salido con un cartelón que pone Malvinas Argentinas, pero parece ser que la España de Gibraltar no le importa, lo cual es una incongruencia. Claro. Pero sí que hemos estado en el Casino de Jerez de la Frontera. Se ha editado un libro magnífico, Claves para que España recupere Gibraltar. Bueno, de Guillermo Rocafort. Sí. Lo tengo yo aquí hoy, ¿eh? Y hemos salido en los medios de comunicación y sabemos positivamente que nos observa, pero es curioso que no. La política española lo que nos hace, y además lo sabemos de buena tinta, nos pone diques de contención, porque no quiere que se hable de Gibraltar bajo ningún concepto, pero lo que sí estamos seguros, porque tenemos la certeza sobre el particular, es que Fabián Picardo nos sigue, y de aquí le enviamos un cálido saludo en la esperanza de que pronto pondremos nuestro estandarte y que se le hará ese infierno, así que se vaya poniendo el abrigo. También es importante las consignas que da el PP a todos sus militantes y dirigentes para que no se hable de Gibraltar. Lo cual ya es también sospechoso. Ha dado instrucciones a todos sus dirigentes para que no hablen de Gibraltar si no han consultado antes con la dirección. Porque recordemos que Rato tiene ahí muchas sociedades y es previsible que otros grandes dirigentes del Partido Popular tengan allí sus Lo malo es que no son del PP, sino serán de todos los partidos. Exactamente, todos los partidos. Hay un aspecto transversal de toda la casta política española, que es que el dinero que han extraído de las arcas públicas vía de la corrupción la tienen en los paraísos fiscales. Llámese Andorra, los Pujol, llámese Esquerra Republicana, el PNV, Gibraltar, y el Partido Popular y el Partido Socialista, obviamente, también. Vamos a intentar... Sí. Y hay que recordar a los ingleses que los españoles lo echamos a las Malvinas. Bueno, vamos a intentar, estamos intentando hablar con José Luis Oreja, con el profesor Oreja, debe estar en clase, tiene el teléfono apagado. Si podemos contactar con él, hablamos, porque aunque nos quedan 4 minutos, él era muy importante la solución a los China. Entonces, él como un experto, también me gustaría haber hablado con él. En relación, acabamos de recibir una noticia de última hora, que es que el Ignacio González, que llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid, acaba de ser detenido. Luego, a esto de las 10, cuando refresquemos titulares, daremos la noticia aquí en... Por cierto,
por un piso probablemente en Estepona, cuya propiedad está en Delaware, que es un paraíso fiscal estadounidense. Sí, o sea por el que... apartamento. Luego en titulares, a eso de las 10 refrescaremos, daremos la noticia completa. Fernando Montoya. Pues nada, yo, así como están las cosas... Mejor no hablar. No, sí, yo soy, en fin, firme defensor del tema de Gibraltar con España, por supuesto. No soy defensor del inglés, que no me gusta absolutamente, ni de los ingleses. 9:56, tenemos al profesor Oella, lo hemos organizado. Profesor, don José Luis, buen amigo, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, te hemos sacado de clase, empujones. Sí, pero bueno, ya me he podido escapar ya. Oye, muy rápidamente, hablando sobre el tema de Gibraltar, ¿se podría aplicar a Gibraltar una solución a los China, revertiendo a España como los británicos, y cómo los británicos lo evitarían? Hombre, sería un poco la solución más saludable, ¿no? Lo que pasa es que salvando muchísimo las diferencias en el sentido de que, hombre, pues China es un poder actualmente fortísimo, con el cual pues nadie quiere estar enfadado, y desde luego los británicos menos, y aquí, como digo, no les ha importado la voluntad ni la decisión de 5 millones de chinos hongkoneses en caer en manos de un poder totalitario comunista, ¿no? Y ahora pues les vemos, bueno, pues la hipocresía de la defensa, pues de la voluntad de esa pseudo identidad nacional de 50.000 gibraltareños, que en realidad son gibraltareños de nombre porque no proceden de la población autóctona gibraltareña, ¿no? En ese sentido. O sea que ahí vemos un poco cómo los ingleses, pues bueno, cambian un poco de modo. Yo creo que sería la posición más reglamentaria. Desde luego es el reconocimiento de sentido común de que el territorio es español, la población originaria de todo el Mediterráneo podría mantener su personalidad británica, pues como la tienen las diferentes colonias de jubilados británicos en Alicante, etcétera, y se podía ir procediendo a un sistema un poco descentralizado, como ha ido pasando con Hong Kong, mediante el cual, pues en 2-3 generaciones ya, pues la incorporación ya es absoluta y totalmente integrada en el país, ¿no? Sin producir ese tipo de choques sociales, ¿no? Así que del mismo modo que se ha podido desarrollar en Hong Kong, pues se podría desarrollar en Gibraltar. ¿Qué es lo que impide? Pues que China es poderosa y Gran Bretaña quería llevarse bien, y aquí en este caso España a nivel de política internacional siempre ha estado muy subordinada a otros poderes, y Gran Bretaña se crece con el apoyo que siempre ha tenido a su favor de Estados Unidos, ¿no? Pues, profesor Oella, que no te queremos molestar más. Lo que pasa es que, siendo una solución deseada y por lo menos acordada, no veo voluntad ni por parte británica, pero lo más lastimoso es que tampoco la veo por parte española. Pues quizá igual lo que tenemos que hacer es hacer un lobby muy interesante con otros países que tengan problemas más o menos en ese sentido, ¿no? Porque entre los que tenéis ahí en la mesa hay muchos que pueden hablar muy bien de como países pues como Argentina, como Guatemala, o incluso los mismos países europeos pueden aunarse un poco en ese aspecto, aunarse en una defensa en la cual pues España debería tener apoyos tanto europeos como de los países con los que siempre nos han animado políticamente para afrontar la descolonización de la última colonia en Europa. Pues te mandamos un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias como siempre por tu inteligencia y por tu aportación aquí a este programa, Ha sido un placer y saludos a todos los miembros de la mesa. Un abrazo fuerte. Bueno, Guillermo, lo que apuntaba el profesor Oella sería una solución. Me parece la solución perfecta bajo mi punto de vista. Un abrazo y gracias por haber venido. Gracias, Javier. Oye, y felicidades por el trabajo que estáis realizando por la recuperación, por la no eliminación de la calle de Millán Astray. Hoy salimos en muchos medios de comunicación, lo importante es despertar las conciencias de los españoles. Y sabes que estos micrófonos están a tu disposición y siempre por una noble causa como es esta, Gracias, así que siempre lo que os haga falta desde aquí nos haremos eco. Con el Manrique, como siempre, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Felicidades por la organización de esta tertulia, que se lo debemos a usted. A ustedes, a vosotros. General Fontela. Bueno, muchas gracias y buenos días otra vez. Y nos vemos pronto, la próxima vez con el general Piñar, ¿no? Me temo que sí. Eso no es malo. Montoya, Fernando Montoya. Pues nada. Pues como siempre, tus aportaciones muy interesantes. Un placer extraordinario. Estar con vosotros siempre es un gozo. Y la mañana maravillosa.